Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 2 y les expondremos el tema de la educación en la antigüedad, del cual se desglosan 3 subtemas que son Egipto, Grecia y Roma. Nosotros explicaremos el tema de Grecia y nuestro equipo está conformado por Gloria Estefanía, Luisa Adriana y Fanny Rosas. Se dedicaban a la pesca de atún y al cultivo de olivo. Sus primeros habitantes fueron cretenses y también trabajaban en metales y cobre. Griega estaba administrada por un magistrado. La primera escuela pública que se inició fue en el siglo VI a.C. y los padres tenían el deber de enseñar a sus hijos a leer, escribir y a nadar. Algo también que los caracterizaba mucho era que en esos tiempos se vivía mucho la discriminación. Solo los hombres tenían derecho a tener voz y voto. Eran muy discriminados los extranjeros, esclavos, mujeres, no tenían voz ni voto. No tenían tampoco derecho a la educación ni a los mismos derechos con los que contaban los hombres. Para nada se les consideraba, no valían su valor, no eran considerados con su valor como todos por igual. En conclusión, su sistema era jerarquizado y complejo, ya que existía mucha diferencia entre las clases sociales. Entre mujeres, hombres, esclavos extranjeros, en cuestión de derechos y oportunidades, no contaban con ambos. Y por nuestra parte ya sería todo sobre el tema de Grecia. Mi nombre es Karen Montserrat Delgado Rivera. Y yo soy José de Jesús García. Y les presentaremos el subtema de Egipto. La organización de Egipto era jerárquica. En la cima de la pirámide se encontraba el faraón, que era considerado una deidad en la tierra. Se consideraba la reencarnación del dios Ra. Enseguida viene la nobleza, que estaba conformada por sacerdotes, escribas y funcionarios que ayudaban al faraón. Enseguida vienen los súbditos, que se dedicaban a la agricultura, la ganadería, la herrería y la milicia. Y al final vienen los esclavos, que la mayoría de ellos eran extranjeros y no poseían libertad alguna. También ellos creían en la vida después de la muerte y pensaban también que existía la reencarnación, por lo que llevaban a cabo la momificación para que los cuerpos estuvieran con mayor conservación. Y aparte de todo esto, fabricaban las pirámides para poder poner allí adentro a los faraones, las cuales estaban llenas de mucho prestigio y muchos materiales lujosos. También desarrollaron la escritura jeroglífica, las matemáticas y la astronomía. Al ser jerárquicos, la educación se reservaba a las clases altas. El escriba era quien instruía a los hijos del faraón. La educación de las clases dominantes se enfocaba a la formación política. Memorizaban los aprendizajes por medio de refranes y se les enseñaba la escritura. En los hogares egipcios, los súbditos aprendían los oficios de sus familias. No a todos se les enseñaba a leer y escribir. Los esclavos, por su parte, no recibían educación alguna. En conclusión, solo las personas de la clase alta recibían educación como tal. Los súbditos solo recibían la educación de los oficios familiares, los cuales iban de generación en generación. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias. Mi nombre es Sánchez Vargas Jacqueline. Mi nombre es Paulina Vila Sánchez. Y nosotros les hablaremos sobre el subtema Roma. Para poder regir una buena educación es necesario los valores practicados en las familias romanas. En Roma era muy importante la autoridad paterna, ya con base a la educación, ya que de esta manera, al igual que las leyes del Estado, les permitían asesinar, matar o encarcelar a sus hijos, siempre y cuando los padres presentaran de que los hijos en este caso tuvieran algún problema o fueran anormales. Siendo el padre la máxima autoridad dentro de la educación de los hijos, en él caía la responsabilidad de educar al hijo desde la edad 1 a los 4 años. Su madre también jugaba un papel muy importante, pero ella lo jugaba de manera secundaria dentro de la misma educación, ya que ella era la encargada de enseñar los valores, costumbres y servicios sociales a desempeñar en el hijo, al igual que era la encargada de detectar las habilidades para encaminarlos así a su profesión futura.
Las noticias al igual jugaban un papel muy importante en la educación del ciudadano romano, como la partera da luz, la nodriza alimenta, el pedagogo educa y el maestro instruye. Los conocimientos que impartían en las escuelas romanas eran las mismas que en Grecia, que era el alfabetismo, gramática, música, matemáticas, filosofía, retórica, poesía y educación física. Su método de aprendizaje en la educación en la antigua Roma se basaba en que un maestro con su libro en brazo, los alumnos repitiendo en voz alta, sin importar que el texto fuese de poesía o matemáticas. Esto se trataba de la metodología en la educación en la antigua Roma. La educación en la sociedad romana se consideraba pública, por ende, el gobierno se veía obligado a condicionar el lugar en el cual se impartían las clases que tomaban los hijos de las familias de la antigua Roma, al mismo tiempo que pagar un salario justo a los profesores que impartían las clases. En el tiempo de los emperadores antoninos se construyeron los primeros gimnasios y las primeras escuelas dentro de la ciudad de la antigua Roma. En la antigua Roma, el papel del maestro se consideraba una profesión aburrida, tal como el hombre más mísero. Después de un reflexionado a fondo se llegó a la conclusión de que es de leyes enseñar el estudio de las sagradas letras. En la antigua Roma se basaba en el estudio de la literatura latina y griega. Tenía como objetivo fundamental el formar alumnos en el arte de oratorio. Esta constaba de 3 etapas que son la instrucción primaria, lectura y literatura y las clases de retórica. En la educación de la antigua Roma, que se conformaba cuando los hijos de las familias iban a tomar clases impartidas por un profesional de diversas disciplinas, esto se comenzó a desarrollar dentro de la época de la República. A principios de la época del Imperio, se comenzaron a construir las primeras escuelas públicas por parte de los emperadores de la antigua Roma. En la antigua Roma, el pedagogo era conocido como niñero, ya que acompañaba a los hijos de las familias de clases medias. Dentro de las disciplinas de la matemática se apoyaban con los dedos o una máquina llamada abacus. Las clases se impartían en un lugar aislado de la gente. Llegamos a la conclusión de que la educación que se impartía en la antigua Roma es muy similar a la que se nos imparte actualmente, ya que se nos da una serie de disciplinas que se van desarrollando en un lapso de tiempo determinado, pero todas englobadas en sí. La única diferencia es que en la educación de la antigua Roma no existía un campus específico para el desarrollo de una disciplina. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias.